Capítulo 5. Los límites. Ya he escuchado lo suficiente. No permitiré que ataques a mis amigos. Yo soy tu oponente, así que concéntrate solo en mí. Reynard pronunció estas palabras con una sonrisa desafiante mientras se lanzaba al aire. Ambos se elevaron hacia el oscuro cielo de la noche, donde el viento soplaba con fuerza a su alrededor, y la resplandeciente luna llena iluminaba su visión, creando un instante de ingravidez. Regulus observó cómo la luna parecía hacerse más grande, hasta el punto en que casi parecía que podía alcanzarla con la mano. Deja de decir tonterías, esto ya me está empezando a cansar. Era consciente de que tenía que ser más astuto, que debía ejercer su autoridad de una manera que Regulus nunca había logrado. Era imperativo que se deshiciera de Reynard, solo así podría sentirse más tranquilo y libre de preocupaciones. Mientras pronunciaba esas palabras, Reynard movió su cuerpo con agilidad, cambiando su posición en el aire como si estuviera flotando, sin ningún soporte que lo mantuviese en su lugar. Con una destreza impresionante, retorció el brazo que tenía firmemente agarrada la cabeza de Regulus. Lo siento, pero eres un peligro y representas una amenaza para el reino. Recordó que Reynard tenía la intención de arrojarlo al lago, y que, tras eso, Emilia planearía lanzarle varios témpanos de hielo con la intención de atraparlo. Esta situación lo irritó profundamente, ya que no deseaba que los acontecimientos se desarrollaran exactamente como lo había leído en la historia. Por ello, decidió apretar la muñeca de Reynard con fuerza y, en ese instante, detuvo el tiempo del aire que había tocado en ese momento. Esto confundió a Reynard. A pesar de que no necesitaba oxígeno para sobrevivir, el hecho de dejar de sentir el aire acariciando su rostro lo llevó a perder la concentración. En ese instante, Regulus, al percatarse de la distracción de Reynard, vio una oportunidad única. Mientras ambos continuaban su caída, Regulus ejecutó un amplio giro en el aire. En el momento preciso, aprovechó su impulso y lanzó a Reynard hacia el suelo con gran fuerza, haciendo que su cuerpo cayera directamente en el agua. El impacto fue brutal, y Reynard se hundió de inmediato hasta el fondo. La caída provocó una inmensa explosión de agua a su alrededor, salpicando y creando ondas que se extendieron por toda la superficie. ¡Mierda, Reynard! Emilia y Subaru ya habían bajado del tejado, pero el plan de atrapar a Regulus en el hielo había fallado porque Reynard cometió un error. Regulus fue más astuto en el aire. Regulus se desplomó al suelo, pero rápidamente recuperó la compostura. Era consciente de que el agua no representaba una amenaza para Reynard. Lo que realmente necesitaba era encontrar el momento perfecto para lanzarlo al espacio. Recordaba cómo el Regulus original lo había hecho, enviándolo a la superficie de la luna. Solo unos segundos después un estruendo rompió el aire cuando el agua del lago explotó hacia arriba, y una figura emergió con una velocidad vertiginosa. Reynard salió disparado del agua como una flecha, su cabello rojo ondeando con el viento. En un instante, ya estaba de pie junto a Subaru y Emilia, aún si había fallado su mirada no mostraba la más mínima frustración. Parece que esta pelea va a ser complicada, comentó Reynard, mostrando una sonrisa llena de confianza. Logro esquivar el ataque de Emilia, quizás, si nos esforzamos, realmente podamos atraparlo en hielo. A Subaru le cruzó por la mente que Regulus había comprendido lo que intentaban hacer, y por eso había logrado evitarlo. Así que quizás la idea de atraparlo en una gran cantidad de hielo podría ser la clave para derrotarlo, no matarlo, pero si lo atrapaban serían un éxito. Reynard, ¿podrías intentar nuevamente lanzarlo hacia el agua?, dijo Subaru en un susurro, a lo cual Reynard asintió y comenzó de nuevo su ataque. Reynard, con su agilidad inhumana, se lanzó hacia Regulus con la rapidez de un rayo. El viento soplaba a su alrededor, como si la gravedad misma estuviera a su favor, haciendo que su figura se deslizara con facilidad por el aire. La confianza en su expresión seguía siendo inquebrantable, incluso después de la desventaja anterior. Regulus, por su parte, observó a Reynard avanzar hacia él, y aunque su rostro no reflejaba ninguna emoción, su mente estaba completamente alerta. Sabía que Reynard tenía la capacidad de derrotar a cualquiera menos a él, obviamente. Su mirada se endureció y su aura se volvió más opresiva, como si el mismo espacio alrededor de él se estuviera curvando bajo el peso de su voluntad. ¿Otra vez?, gruñó Regulus, levantando la mano con una rapidez inesperada, como si estuviera listo para contrarrestar el movimiento de Reynard. Regulus lanzó una gran cantidad de tierra en dirección a Reynard. Este, con una habilidad notable, logró esquivar los proyectiles que venían hacia él con una agilidad impresionante.
Fue tan veloz que, antes de que Regulus pudiera reaccionar, Reynard ya se encontraba a escasos centímetros de él. Aprovechando su cercanía, Reynard se agachó y agarró a Regulus del tobillo y, con un movimiento impresionante, comenzó a girar con su cuerpo, como si fuera un trompo. Este giro creó un espectáculo visual fascinante, pareciendo un torbellino de colores rojos y blancos que se entrelazaban entre sí con cada vuelta. Aprovechando la fricción, Reynard tomó impulso y realizó un gran salto, girando en el aire con destreza. Con una precisión milimétrica, lanzó a Regulus como si fuera una bala, dirigiéndolo directamente hacia la superficie del agua. Ahora, Emilia-tan. Uliuma. Regulus oyó las molestas voces de un hombre y una mujer, mientras veía su mundo acelerarse mientras caía al agua. Un instante después, mientras Regulus seguía cayendo, un témpano gigantesco se estrelló contra él desde arriba. Esto no fue más que el principio, ya que más y más témpanos empezaron a golpearle la espalda. Sus brazos, piernas y torso estaban completamente cubiertos de hielo cuando cayó al canal, sumergiéndose bajo la superficie con un enorme chapoteo. En total, Regulus había sido golpeado por 5 témpanos y estaba completamente congelado mientras se hundía bajo las olas. El lugar donde aterrizó se congeló como una lápida helada. ¡Wow! El plan tumba acuática es un éxito. Si eso es suficiente para derrotarlo, entonces valió la pena. Después de saltar tan alto, Reynard aterrizó junto a Subaru y Emilia mientras todos observaban el lugar que marcaba donde había caído Regulus. Al final funcionó, aunque fallé al principio. Gracias a tu plan, Subaru, y a la poca ayuda que pude brindar. La fuerza de Lady Emilia también fue de gran apoyo. No leas así la mente de la gente. Aún así, después de todo, fuimos directos a por un golpe de suerte. Mirando a través de la superficie helada, Subaru se aseguró de no bajar la guardia, observando cuidadosamente cualquier señal de Regulus. Pero a su lado, Emilia bajó los ojos enmarcados por largas pestañas. No creo que haya esperanza después de caer así al agua. Mientras tanto, Regulus, abrazado por el hielo, estaba reflexionando. Sabía que podría haber evitado ser arrojado al agua, pero deseaba un momento para pensar sin que Reynard lo atacara. Tenía la intención de lanzar a Reynard al espacio, eso era obvio. Pero eso tomaría tiempo, aún así sabía que lo lograría. Si el Regulus original pudo hacerlo, él también podría, aunque tuviera que acostumbrarse a utilizar la autoridad. El problema era Subaru y Emilia. Subaru, por su inteligencia y porque fue el único que conoció la debilidad de Regulus en la línea original. Y Emilia, porque ella tenía la capacidad de congelar a sus esposas, deteniendo así el tiempo de sus corazones, lo que haría que su corazón regresara a su cuerpo, resultando en una derrota. Y la última carta que tenía podía ser Emilia, pero si ella misma se congelaba, si él evitaba que Subaru utilizara las manos invisibles, definitivamente perdería. Aún había tiempo antes de que Subaru pudiera identificar su vulnerabilidad, pero era crucial impedir que eso ocurriera. Era consciente de que debía distanciar a Emilia de Subaru, ya que ella había compartido información relacionada con el pequeño rey. Además, había un riesgo adicional. Si se entrelazaban los hilos de la constelación conocida como Leo. Por ello, su objetivo principal era evitar que las cosas se desarrollaran de la misma manera que en la novela ligera. No podía matarlos, ni a Emilia ni a Subaru. Si eliminaba a Emilia, Subaru se suicidaría de inmediato y regresaría a su último punto de control, debido a la capacidad de retorno tras la muerte. No sabía qué sucedería con su conciencia, pero no quería averiguarlo. Y debido a que matar a alguien aún le causaba malestar, su mente comenzó a verse influenciada por la avaricia y sabía que llegaría el momento en que podría perder el control, como Regulus, si no se tranquilizaba. Y tampoco es que quisiera enfrentarse a Satella. Si él menciona algo sobre el regreso de la muerte de Subaru, sería mucho peor que apareciera alguien tan peligrosa como ella y supiera que él tampoco es de ese mundo. Pero, si por alguna razón lograban congelar a sus esposas y Subaru le quitara el corazón a Emilia, el suyo, rompería el tabú. Si él caía, todos lo harían junto a él. Dejando eso de lado, aún sentía a sus esposas cerca. Sabía que seguían en Priestella. Tenía que evitar que Emilia las encontrara y las congelara. Al menos estaban lejos de la capilla, lo que le otorgaba un poco más de tiempo, pero aún así, no podía huir sin ellas y menos solo. Quizás podría tomar a una de las 53 esposas que posee. No solo era capaz de ser invulnerable, sino que también tenía la habilidad de compartir esa invulnerabilidad con otra persona. Si abrazaba a una de sus esposas con todas sus fuerzas, ella se volvería invulnerable, lo que significaba que Emilia no podría congelarla.
De esta manera, tendría la oportunidad de escapar de Priestella con una mujer que lo despreciaba, pero le importaba más su vida que el resentimiento de unos personajes ficticios. Había leído cuánto odiaban esas mujeres a Regulus. Realmente lo odiaban, pero no hacían nada por miedo. Sin embargo, él no era Regulus, solo era un hombre de Japón que era explotado laboralmente y que estaba en el cuerpo del arzobispo. A pesar de eso, saber que había personas que ahora lo odiaban era difícil de asimilar pero soportable. Y lo único que quería en ese momento era sobrevivir. Es solo cuestión de tiempo, pensó para sí mismo, debo mantenerme un paso adelante. No importa lo que suceda, tengo que evitar que los hilos de este destino se enreden de nuevo. ¡Cuidado! En cuanto oyó aquel grito de advertencia, la superficie del agua se rompió. Entonces Subaru sintió que flotaba. La razón era Reynard, que había saltado hacia atrás mientras sujetaba a Subaru y Emilia. Al instante siguiente, un chorro de agua procedente del canal llovió sobre el lugar donde habían estado parados. La carretera quedó destrozada. Las secuelas eran idénticas a las marcas dejadas por las tormentas de tierra arrojadas anteriormente. Parece que dejarlo caer a las profundidades mientras estaba encerrado en hielo no fue suficiente para concluir esta batalla. Eso parece. Pero, no me había dado cuenta de que ese ataque funciona con otras cosas aparte de la suciedad. Reynard y Subaru estaban hablando de la misma persona, pero les habían llamado la atención cosas diferentes. Subaru observó cómo esta vez eran gotas de agua en lugar de terrones de tierra lo que había rasgado el suelo. Y Reynard estaba concentrado en la figura que ahora estaba encima del hielo flotante. No tiene hielo en el cuerpo. Igual que antes en la capilla. Emilia también miraba a Regulus Corneas, de pie sobre el témpano de hielo. Tenía los brazos, las piernas y el torso completamente cubiertos de hielo antes de sumergirse en el agua, pero Regulus había vuelto vivo a la superficie. Y como ella había notado, no tenía ni una sola marca en el cuerpo. Los ataques físicos de Reynard, la magia de Emilia e incluso el agua no habían tenido ningún efecto visible. No se trataba de una habilidad defensiva mejorada. Regulus tenía un poder que era fundamentalmente diferente. Subaru aún no estaba seguro de cómo funcionaba, pero parecía improbable que su cuerpo estuviera completamente cubierto por algún tipo de campo defensivo absoluto. Parte del objetivo del plan W había sido ver si podían encontrar un agujero en esa defensa. Ni siquiera está mojado, así que eso descarta que sea algún tipo de caja invisible. Idiotas. El cuerpo de Subaru se tensó al percibir un peligroso presagio en la tranquila voz que sonó. Regulus le clavó una mirada escalofriante. De pie sobre el témpano de hielo, ileso y aún seco, los labios del villano se torcieron mientras procedía a castigarlos. Les ofrezco la oportunidad de marcharse y dejarme en paz. Anhelo la tranquilidad, pero ustedes solo me atacan sin razón alguna. Solo deseo salir de Priestella sin causar daño a nadie. Sin embargo, ustedes son increíblemente molestos y persistentes. Mi poder no conoce límites. Simplemente, lárguense y déjenme en paz, y tendrán una ventaja. Les aseguro que no mataré a nadie. Regulus estaba intentando, por última vez, que desistieran de derrotarlo. Sabía que la situación se volvería peligrosa si continuaban siendo tan persistentes, pero solo deseaba llegar a un acuerdo una última vez.